Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Manuel. Y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y vamos a empezar como siempre con nuestro país, donde tuvimos una semana muy interesante. Primero marcada por el anuncio de que habíamos llegado a un acuerdo comercial con los Estados Unidos en relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una relación, por cierto, bilateral, pero era muy importante. Después las negociaciones han seguido y vamos a ver en qué terminan y cómo las autorizan los congresos locales. Sin embargo, para México ya tiene él un acuerdo importante y así lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores, y yo creo que todos nos felicitamos. La mayor parte de la gente, no sé qué opines, piensa que es mejor tener algo como lo que tenemos a no tener nada. Yo también estoy de acuerdo. Sin embargo, también me parece que es importante no engañar a la gente y decirle la verdad. No es un tratado o no es un acuerdo tan bueno como el que teníamos, porque evidentemente nos limitan algunas cosas. Hay otras cosas nuevas donde vamos a ganar. Se incorporan nuevas actividades, se incorpora la parte energética, la parte del comercio electrónico. Ahí sí hay un proceso de modernización, pero en una parte que es muy importante para México, que es la de la industria automotriz, bueno, pues sí nos va a costar. Y sobre todo nos va a costar hacia adelante. La capacidad de México de incrementar las exportaciones de automóviles se ve limitada por las nuevas reglas. Yo confieso, todavía no acabo de entender toda la letra chiquita que viene en los acuerdos. Lo que sí me queda claro es que hay una parte donde dicen en las reglas de origen el 40% tiene que ser producido en países que tengan sueldos arriba de $16 la hora. Entonces, en ese 40% México no entra. ¿Por qué? Pues porque está en chino que aquí podamos pagar ese tipo de sueldos. Claro, nos queda todavía otro 35% porque la regla pasó del 62 al 75%, pero bueno, evidentemente limita y sobre todo limita las nuevas inversiones. Se dice fácil, pero $16 la hora son algo así como cerca de 60,000 pesos al mes. Pues sí, está muy difícil, ¿no? Es muy complicado y más llevarlo ahí en el corto plazo. Yo, la verdad, estoy, como dices tú, no me encanta. Estoy convencido que con Trump el riesgo era no tener nada. Y eso era evidentemente muy costoso para México y eso era, pues, de alguna forma muy malo para nuestro país. No nos podíamos jugar esa carta. Desafortunadamente con este hombre no se negocia. Creo que acabamos cediendo, ¿no? Y pues de no tener nada a tener esto, creo que es mejor tener esto, pero sí te confieso que tengo un amargo sabor de boca con respecto a cómo quedó, ¿no? Bueno, sí. Ahora yo también te diría, me parece que los negociadores mexicanos lo hicieron extraordinariamente bien. Sí. Porque Trump no es un buen negociador, es un tipo que impone condiciones en función de su posición de fuerza, ¿no? De ser el país más importante del mundo, de ser el país más rico, de ser el país que más consume. Bueno, pues él quiere imponer las cosas, no las está negociando. Y desgraciadamente aquí las impuso, ¿no? Así es. Entonces creo que los negociadores mexicanos se defendieron bastante bien, porque salvo en ese tema donde nos limita el futuro, pero también representa un reto para que vayamos diversificando nuestra exportación manufacturera, hay logros impresionantes como, por ejemplo, el que se haya logrado que en la parte agrícola no haya cambios importantes, ¿no? Eso nos hubiera lastimado en forma muy seria, el que no termine el tratado cada 5 años, sino
que se revise cada 6 años, Va a ser pero una dura revisión 16. cada 6, pero forzoso ¿no? unos Dura primeros 16 años y se revisa Sí. cada 6 años. Entonces hubo logros verdaderamente importantes. O sea que yo, Pero fíjate, en el el anterior resumen, era indefinido, me ¿no? quedo contento. Como dices tú, es mejor esto a la cláusula sunset, pero el anterior era indefinido. Y ahorita ya tenemos ventanas de 6 años, Bueno, ¿no? por eso Entonces, digo, esto no es tan bueno como lo que, Sí. como lo que teníamos. Vamos a ver si lo aprueban Y los una última congresos cosa, locales, no sé qué opines, pero... pero también creo que jugó un papel importante la presión de la transición de gobierno aquí en Estados Unidos, las elecciones intermedias. O sea, creo que la agenda política presionó a que se llegara, déjame llamarle, a este acuerdo o mal acuerdo, porque los negociadores mexicanos, como tú bien dices, creo que habían hecho una muy buena labor, pero ya no nos daba tiempo de seguir en esa postura de firmeza en la que habíamos estado, ¿no? Yo creo Los que tiempos políticos nos obligaron a meterle prisa. Tocas un tema delicado. Yo creo que la posición fue de el ministro Videgaray queriendo forzar la firma y el ministro Guajardo queriendo hacer algo más inteligente. Finalmente ganó el otro, ¿no? Y se le impuso una fecha que no tenía por qué imponerse, ¿no? Así es. Porque es simplemente para una fotografía y que pueda firmar el presidente Peña Nieto esto. Pero bueno, a mí eso me pareció absurdo, pero así es Así fue. país, ¿no? Así fue. Entonces, yo creo que eso fue lo más importante. La economía mexicana está creciendo, pero tiene un crecimiento muy pequeño. ¿Y por qué no comentas lo que dijo Banco de México, no? Pues sí. Nosotros ya habíamos dicho aquí que nuestra expectativa era un crecimiento del 2.2, 2.1%. Sí, pero ¿por qué y no ahora nos la comentas? revisa hacia abajo, ¿no? Habla de fundamentalmente una revisión hacia abajo el gobernador del Banco de México y la regresa a 2%, fundamentalmente por el lento crecimiento del segundo trimestre. Yo creo que este segundo semestre del año también va a estar más en torno hacia el 2% y bueno, baja esta estimación de 2.2 a 2. Y también la estimación de inflación, ya no se habla de niveles de 4.00 o 4.1, ya la inflación está en 4.2, el objetivo anual. Evidentemente ahorita estamos arriba de ese objetivo y deberíamos de esperar que hacia adelante vaya bajando, ¿no? Y me llama la atención para el año entrante de nuevo la estimación de crecimiento en 2% y la inflación en 3.8%, ¿no? Sí, yo coincido con las expectativas de crecimiento de Banjico. En la parte de la inflación, desafortunadamente nuestros análisis nos dicen que vamos a terminar un poco arriba del 4.2, quizá 4.3, casi 4.4, y el año entrante veo muy difícil el 3.3%, ¿no? Sí. Aunque creo que sí pudiéramos romper el 4 hacia abajo. Pues esas son algo que son creo las que vale la cosas pena aquí. comentar es que mucha gente nos preguntaba durante la semana que por qué después del acuerdo, perdón que me regrese un segundito al tema del TLC, pero creo que es importante, ¿por qué no vimos un peso más fuerte, no? Un peso más en torno a los 18.20 o 18.30, que es lo que se estaba esperando una vez se anunciara pues el acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Bueno, Entonces creo que vale la pena que comentemos por qué no fue así y Yo por qué creo que incluso es- vimos 19.15, ¿no? Es bien importante analizar lo que pasó. El día que se da el anuncio, ¿Que fue el lunes? el peso se revalúa y se va a niveles, llegó a tocar 18.62, pero se quedó ahí muy pocos minutos, se quedó, no sé, 45 minutos, 50 minutos. Y enseguida después empezó a presionarse y ya se fue a los 16.70, 16.80 y llegó nuevamente a los 19. ¿Qué pasó? ¿Qué no le gustó al mercado el tratado? No, yo creo que hubo una partecita que no le encantó al mercado del tratado y es que todavía Canadá no se hubiera incorporado. Pero lo más importante es que Turquía había estado cerrado porque eran vacaciones, eran días Tuvieron un feriados. feriado toda la semana anterior. Abrieron el lunes los mercados y la lira turca vuelve a tener una corrida bastante importante, pero además no solo se da el efecto en Turquía, sino que se da en Argentina en forma violenta. Sí. El peso argentino trae una devaluación en el año de más del 50%. Tan solo el jueves solito se devaluó 13% en el día. También se devalúa el real brasileño, el peso colombiano, el peso chileno. Al final dice uno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa honestamente es que hay una corrida
de los inversionistas internacionales que se están saliendo de las monedas emergentes y se están refugiando en el dólar, y se están refugiando en el yen, y se están refugiando en el euro. Así es. Entonces, la conclusión es que no es que el mercado no le haya gustado al TLC, sino que fue el contagio, ¿no? Y provocado por Turquía, Argentina, Brasil. Claro, ¿no? Y la mala noticia, por lo menos en mi perspectiva, es que mientras dure este ciclo de alza de las tasas de interés en Estados Unidos, mientras los dólares sigan pagando más intereses hacia adelante, las monedas emergentes van a seguir sufriendo. Y no es que lo esté inventando. Cuando nos volteamos a ver, las peores épocas de la economía mexicana han sido cuando las tasas de interés en Estados Unidos han crecido. Bueno, ¿para qué mencionamos 82? Afortunadamente, hoy tenemos un México muy distinto al de 1982. O incluso de 1994. O de 94. Sin embargo, bueno, pues no nos va a pegar tanto, pero sí nos va a pegar. Entonces, hay que tomar las provisiones. Incluso en la canasta de monedas, cuando veías la devaluación justo de las monedas emergentes, el peso fue consistentemente la más fuerte, ¿no? Ante esta devaluación de nuevo de emergentes. Ahora, la receta para que no nos afecte tanto el ciclo de las tasas de interés, no sé si estés de acuerdo, es que tenemos que tener finanzas públicas sanas. No podemos gastarnos más como gobierno de lo que de los ingresos que tenemos vía la recaudación. Es importante mantener, aunque sea un pequeño superávit primario, es importante reducir el tamaño de la deuda en relación al tamaño de la economía. Esa es el gran reto. No y dejo solo lo estoy de último acuerdo. para un comentario contigo. Me llama la atención que nadie se haya atrevido a hablar de una reforma fiscal integral, que es lo que necesita este país. No, mira, no solo estoy de acuerdo contigo, sino que es lo que más me preocupa en torno al nuevo gobierno, al cambio de administración. También en base a todo lo que se ha prometido y a todos los programas sociales y todas estas cosas que evidentemente pudieran ocasionar un mayor gasto, y tampoco veo una mayor recaudación porque no hay una reforma fiscal integral. Me preocupa ver que México va a estar anclado a crecimientos de 2%, ¿de dónde va a salir más dinero? Y hay que mantener de alguna forma el grado de inversión, la calificación 2 niveles arriba, y es mi mayor preocupación, ¿no? Sí, pues es la de los que estamos aquí. Y también me preocupa ver que esta nueva administración pues no va a promover la reforma que siempre tú y yo hemos creído que se necesita, que es más contribuyentes pagando y que es gravando el consumo. Pues sí, pues hay que recargarse en el impuesto al consumo y no en el impuesto al trabajo, pero si alguien lo puede hacer es la nueva administración, porque con el poder que tiene, pues no habría quien se le pusiera enfrente. Pero bueno, ese es un mensajito que queremos mandar. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Pero sobre todo a ustedes por estar aquí con nosotros como todos los domingos en Milenio, Mercados en Perspectiva.